¿Y si lo que aprendiste sobre Argentina la última vez no era ni la mitad? Hay un segundo continente escondido dentro de este país. Uno diferente. Más profundo. Más extraño. Más difícil de creer. En el primer recorrido descubriste glaciares que avanzan y océanos subterráneos. Pero Argentina guarda más. Mucho más. Hay aquí ríos que desaparecen en el desierto y reaparecen 100 kilómetros después. Hay una montaña que suena. Hay un bosque que lleva 40 millones de años en el mismo lugar. Hay una laguna que mata por su color y una ciudad que nunca debería haber podido existir. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos contradice todo lo que creías saber sobre los límites de la geografía. Quédate hasta el número 1. Es el dato que ningún otro documental se ha atrevido a contar como corresponde. La Argentina que viste en la primera parte era real. Pero era solo la superficie. Este país tiene capas. Cada vez que los geógrafos creen haberlo medido del todo, la Tierra hace algo que nadie esperaba. Un río que corre hacia adentro en lugar de hacia el mar. Un volcán que nadie vio nunca entrar en erupción pero que lo hizo hace apenas ayer en términos geológicos. Una formación de roca que desafía todas las leyes conocidas de la erosión. Una especie que sobrevivió a la extinción de los dinosaurios y todavía existe aquí. 25 datos nuevos. Ninguno repetido. Todos verificados. Todos capaces de cambiar la manera en que entiendes que puede ser un territorio cuando la naturaleza decide que no hay reglas. Comenzamos desde el número 25 y descendemos hasta el número 1. El número 1 es el más poderoso. Es el dato que, cuando lo sepas, vas a querer contárselo a alguien esta misma noche. Hoy recorremos la segunda cara de Argentina. La cara que los libros de texto no llegaron a escribir todavía. 25 fenómenos geográficos, geológicos, biológicos e históricos que no aparecieron en la primera entrega y que son, en algunos casos, todavía más impactantes que los anteriores. Te prometemos que el número 1 va a sacudirte. No porque sea espectacular visualmente, sino porque lo que revela sobre el territorio que habitamos cambia la comprensión de lo que significa vivir en este planeta. Comencemos. Número 25. El río Desaguadero, el río que desaparece. San Luis, La Pampa y Buenos Aires, Argentina. Hay ríos que van al mar. Y hay un río en Argentina que no va a ningún lado. El Desaguadero es el colector principal del sistema hídrico del oeste argentino, recibe las aguas del deshielo andino, de los ríos Mendoza, Tunuyán, Diamante y Atuel, y comienza un recorrido de casi 1000 kilómetros hacia el sur. Pero no llega al océano. En algún punto del árido oeste pampeano, el desaguadero simplemente deja de existir. Sus aguas se infiltran, se evaporan, se distribuyen en bañados y salinas interiores y desaparecen sin dejar rastro en ningún mar. Es un río que muere en el continente. En años de alta precipitación andina, el caudal puede reactivarse y alcanzar temporalmente las lagunas de la pampa húmeda, creando conexiones efímeras entre cuencas que normalmente están separadas. En años secos, el río se fragmenta en charcos aislados que los mapas marcan con líneas punteadas, símbolo cartográfico de la incertidumbre. El desaguadero ha desconcertado a los geógrafos desde el siglo XVI, cuando los primeros exploradores españoles intentaron seguirlo hasta el mar y lo perdieron en la planicie. Es la prueba de que en Argentina, hasta los ríos deciden sus propias reglas. Número 24. El bosque petrificado de Jaramillo, el árbol que el tiempo no pudo matar. Santa Cruz, Argentina. En la meseta patagónica de Santa Cruz, en una zona donde hoy no crece prácticamente nada, existe un bosque. No un bosque vivo. Un bosque de piedra. El monumento natural Bosque Petrificado José Ormaechea contiene los árboles petrificados más grandes del mundo, troncos silicificados que pueden alcanzar los 35 metros de longitud y hasta 3 metros de diámetro, que yacen caídos sobre el suelo patagónico como gigantes dormidos, perfectamente preservados en cada detalle de su corteza, sus anillos de crecimiento y sus nudos. Hace aproximadamente 150 millones de años, durante el Jurásico, este lugar era una selva tropical húmeda y exuberante. Una erupción volcánica masiva cubrió los árboles con ceniza, que selló la humedad e inició el proceso de silicificación, molécula a molécula. El material orgánico fue reemplazado por sílice hasta que los árboles dejaron de ser madera y se convirtieron en roca. El resultado es un archivo de 150 millones de años de historia botánica que yace sobre el suelo como si el bosque hubiera caído ayer.
caminar entre esos troncos de piedra es caminar en un Jurásico paralelo, en un momento que el tiempo detuvo y la roca conservó para siempre. Número 23. Las salinas grandes de Jujuy, el espejo que confunde al cielo. Jujuy, Argentina. A 3.450 metros de altitud en la Puna jujeña, existe una superficie tan blanca y tan plana que el cielo no sabe dónde termina y dónde empieza la tierra. Las salinas grandes de Jujuy son una costra de sal de más de 200 kilómetros cuadrados que se formó por la evaporación de un lago andino que existió hace miles de años. La costra de sal tiene entre 30 y 50 centímetros de espesor y una superficie tan compacta y tan horizontal que la diferencia de nivel entre los extremos del salar no supera los 30 centímetros en todo su ancho. En días con lluvia mínima, una película de agua de apenas 2 o 3 centímetros crea el efecto de espejo más grande de Argentina. El cielo, las nubes y las montañas se duplican en la superficie y es imposible distinguir cuál es el reflejo y cuál es el original. Los fotógrafos de todo el mundo viajan específicamente hasta las salinas grandes para capturar este efecto, que convierte a cualquier persona que camina sobre la costra en una figura que parece flotar entre dos cielos. La sal se extrae artesanalmente y los pueblos de la comunidad atacameña que habitaron este territorio desde tiempos prehispánicos la utilizaron como moneda de intercambio con las culturas del altiplano boliviano. Hoy es uno de los paisajes más fotografiados de América del Sur y uno de los menos conocidos fuera del continente. Número 22. La Laguna Brava, la laguna que muta de color. La Rioja, Argentina. En la cordillera de La Rioja, a 4.200 metros de altitud, existe una laguna que no sabe de qué color quiere ser. La Laguna Brava es un cuerpo de agua salino de aproximadamente 16 kilómetros cuadrados que puede aparecer turquesa, verde esmeralda, azul cobalto, rojo vinoso o blanco salino dependiendo de la temperatura del agua, la concentración de minerales, la presencia de algas y la hora del día. Los pigmentos naturales de las algas que crecen en sus aguas hipersalinas reaccionan a los cambios de temperatura produciendo variaciones cromáticas que pueden ocurrir en horas. En las mañanas frías de invierno, la laguna puede aparecer de un verde profundo. Al mediodía, cuando el sol calienta la superficie, puede virar a un turquesa brillante. Al atardecer, con la reflexión del cielo coloreado, puede tornarse roja. Pero la Laguna Brava no es famosa solo por sus colores. Es también uno de los pocos lugares del mundo donde el flamenco andino, el más raro de las 3 especies de flamencos sudamericanos, cría regularmente en Argentina. Más de 70.000 flamencos pueden congregarse aquí en temporada reproductiva, convirtiendo las orillas de una laguna que muta de color en el mayor espectáculo avifaunístico del noroeste argentino. Número 21. El Parque Nacional El Palmar, el último refugio de una palma que debería estar extinta. Entre Ríos, Argentina. Hace miles de años, la palma yatay cubría extensiones enormes del litoral fluvial sudamericano, desde el norte de Argentina hasta el sur de Brasil. Luego llegaron los grandes mamíferos que se alimentaban de sus frutos y dispersaban sus semillas, el mastodonte, el megaterio, el toxodonte. Todos se extinguieron. Y sin ellos, la palma yatay perdió a sus únicos dispersores de semillas eficientes y comenzó a retroceder. Inexorablemente. Hoy solo sobrevive en el Parque Nacional El Palmar, en Entre Ríos, en una extensión de poco más de 8.500 hectáreas que representa el último remanente significativo de este ecosistema que fue dominante en toda la región. Lo que hace único al El Palmar no es solo la palma en sí, sino lo que su supervivencia revela. Estamos mirando un fósil vivo de un ecosistema que colapsó hace 10.000 años con la extinción de la megafauna pleistocénica. Las palmas yatay que crecen aquí pueden vivir más de 700 años y algunas de los ejemplares más antiguos germinaron antes de la llegada de los europeos al continente. Son los sobrevivientes de una catástrofe ecológica prehistórica que nadie vio venir y cuyas consecuencias todavía se desarrollan en cámara lenta. Número 20. El volcán Copahue, el que tiene un lago de ácido dentro. Neuquén, Argentina. El volcán Copahue, en el límite entre Neuquén y Chile, tiene en su interior uno de los fenómenos geológicos más extraordinarios y más peligrosos de América del Sur, un lago de ácido sulfúrico. El cráter activo del Copahue contiene un lago de aguas tan ácidas que su pH puede descender hasta 0,5, cercano al del ácido de batería, lo que lo convierte en uno de los lagos más ácidos del mundo. Las aguas de ese lago son de un color turquesa intenso por los minerales disueltos, pero ningún organismo macroscópico puede sobrevivir en ellas. Solo algunas arqueas extremófilas y microorganismos especializados habitan ese ambiente de acidez extrema.
El Copahue entra en erupción con regularidad, su actividad incluye emisiones de gases sulfurosos, proyección de material piroclástico y flujos de lava, y las comunidades de los alrededores han sido evacuadas múltiples veces en los últimos años. Lo que lo hace único entre los volcanes activos de Argentina es que sus aguas ácidas fluyen hacia el río Agrio y desde allí hacia el lago Cabiahue, tiñendo el río de un color amarillo verdoso visible desde el aire y creando un sistema hídrico de pH extremadamente bajo que los geólogos estudian como análogo de los ambientes que podrían existir en planetas con actividad volcánica. El Copahue es un laboratorio natural de astrobiología ubicado en los Andes neuquinos. Número 19. El sistema de lomadas de Corrientes, la geografía que nadie nombró. Corrientes, Argentina. Hay en la provincia de Corrientes un paisaje que los geógrafos tardaron décadas en comprender y que la mayoría de los argentinos todavía no sabe que existe. Las lomadas correntinas son una serie de ondulaciones del terreno, suaves y rítmicas, que corren en dirección noroeste-sureste con una regularidad tan precisa que parecen artificiales. Tienen entre 2 y 10 metros de altura sobre las cañadas circundantes y se distribuyen con una frecuencia de entre 800 metros y 2 kilómetros entre cresta y cresta, cubriendo miles de kilómetros cuadrados de la provincia. Su origen todavía es debatido, las hipótesis van desde la acción de antiguas corrientes de arena bajo el agua durante periodos de inundación pleistocénica, hasta la acción eólica durante periodos áridos, pasando por la actividad de raíces de vegetación antigua. Lo extraordinario de las lomadas es su función ecológica actual, actúan como refugios de altura en un territorio que se inunda periódicamente. En los años de lluvias excepcionales, cuando el Iberá desborda y el agua cubre vastas extensiones, las lomadas se convierten en islas donde la fauna terrestre se concentra al borde de la supervivencia. Los venados, los zorros, los carpinchos y hasta las serpientes comparten esas crestas de tierra elevada en un convivio forzado por el agua que los rodea. Es el Arca de Noé hecha geografía. Número 18. El Cerro Acay, la montaña que suena. Salta, Argentina. En la Puna salteña, a más de 5.000 metros de altitud, existe un cerro que los pueblos originarios de la región nunca pisaron. No por miedo. Por respeto. El Cerro Acay alcanza los 5.550 metros y domina el Salar de Pocitos desde una posición que los atacameños consideraron sagrada durante milenios. Pero lo que hace al Acay verdaderamente extraordinario no es su altura ni su sacralidad, es el sonido. En determinadas condiciones de viento y temperatura, la roca del Acay emite un sonido grave y sostenido, una vibración que los pastores de altura describieron durante siglos como la voz de la montaña. La explicación geológica involucra cavidades naturales en la roca volcánica que actúan como resonadores cuando el viento pasa a determinada velocidad y dirección, produciendo frecuencias audibles de baja intensidad. Pero esa explicación no alcanza para describir lo que se siente cuando uno está solo en la Puna a 5.000 metros y escucha la montaña. Los peregrinos que suben al Acay para las ceremonias de agosto describen el sonido como parte del ritual. Los geólogos lo estudian como un caso único de eolianita sonora en roca volcánica de alta altitud. Los pastores que lo escucharon de niño simplemente dicen que el cerro está vivo. Y en algún sentido, tiene razón. Número 17. La cueva del Milodón, el monstruo que casi no se extinguió. Santa Cruz, Argentina. En las cuevas basálticas que se abren en los acantilados del oeste de Santa Cruz, a pocos kilómetros de los glaciares patagónicos, los arqueólogos encontraron en el siglo XIX algo que nadie esperaba: pelos. Fibras orgánicas perfectamente conservadas de un animal que debería llevar 12.000 años extinto. El Milodón era un perezoso gigante terrestre que alcanzaba los 3 metros de altura y los 4 de longitud, pesaba entre 1 y 2 toneladas, y habitó la Patagonia junto a los primeros seres humanos que llegaron al continente hace aproximadamente 12.500 años. Las cuevas patagónicas preservaron no solo sus pelos sino también su piel, sus huesos, sus coprolitos y huellas de su pisada. La calidad de la conservación fue tan extraordinaria que a fines del siglo XIX se especuló seriamente con la posibilidad de que el Milodón todavía existiera en algún lugar remoto de la Patagonia. Expediciones se organizaron para capturarlo vivo. Nunca lo encontraron. Pero lo que sí encontraron en esas cuevas fue evidencia de una coexistencia entre humanos y megafauna que cambió la comprensión sobre la extinción pleistocénica en América del Sur. Los primeros patagónicos no solo vieron al Milodón. Convivieron con él durante generaciones. Y cuando desapareció, fue en parte por su causa. Esas cuevas son el mejor registro conocido de ese momento en que los humanos y los gigantes del Pleistoceno compartieron el mismo territorio y el mismo tiempo.
Número 16. El Parque Nacional Lihué-Calel, las sierras que nadie esperaba en La Pampa. La Pampa, Argentina. La Pampa Argentina es, por definición, plana. Es la llanura más extensa y más uniforme del hemisferio sur, un horizonte sin interrupciones que se extiende por cientos de kilómetros en todas direcciones. Y en medio de esa planicie absoluta, a 500 kilómetros de Buenos Aires, hay una cordillera. El Parque Nacional Lihué-Calel contiene un sistema de sierras de origen granítico que se eleva abruptamente desde la llanura pampeana, con cumbres que alcanzan los 589 metros sobre el nivel del mar y que constituyen una anomalía geológica de primer orden. Son los restos erosionados de una cadena montañosa que existió hace 400 millones de años y que el tiempo redujo a estos islotes de roca que emergen del mar de Pasto. El nombre Lihué-Calel proviene del mapudungun y significa cerros de la vida, y la denominación es exacta. En este oasis de roca en medio de la planicie, la diversidad biológica es asombrosa. Más de 250 especies de plantas, incluyendo especies que no existen en ningún otro punto de la Pampa, crecen en las quebradas y laderas de estas sierras antiguas. El puma, el guanaco, el gato montés y el matoasto, el lagarto más grande de Argentina, habitan estos cerros que son, geológicamente hablando, 400 millones de años más viejos que los Andes. Número 15. El sistema de cavernas de Ongamira, el archivo arqueológico olvidado. Córdoba, Argentina. En las sierras de Córdoba, en un cañón de arenisca roja que los comechingones habitaron durante miles de años, existe un sistema de abrigos y cavernas naturales que contiene uno de los registros arqueológicos más completos y menos estudiados de la Argentina central. Las cavernas de Ongamira albergan capas de ocupación humana que se remontan a más de 2000 años antes de la llegada de los españoles, con evidencia de cerámica, instrumentos de hueso y piedra, pinturas rupestres y restos de fauna que documentan el modo de vida de los pueblos serranos de Córdoba con una precisión que ningún documento colonial pudo igualar. Pero lo que convierte a Ongamira en un sitio verdaderamente excepcional es su geología. La arenisca roja en la que están talladas las cavernas es una roca particularmente favorable para la preservación orgánica, y los arqueólogos han encontrado aquí semillas, fibras vegetales y restos de alimentos que normalmente se descomponen en siglos. Las pinturas rupestres que decoran las paredes de los abrigos incluyen representaciones de animales, figuras humanas y patrones geométricos que los especialistas vinculan con rituales de iniciación y ciclos agrícolas. Ongamira es el registro más detallado que existe de las sociedades serranas del centro de Argentina antes de la conquista. Y en gran medida, todavía está esperando ser excavado. Número 14. El impenetrable chaqueño, la selva que resiste. Chaco, Argentina. El Gran Chaco es el segundo ecosistema boscoso más grande de América del Sur después del Amazonas, y en su corazón más inaccesible, en el noroeste de la provincia de Chaco, existe una región que los propios chaqueños llaman simplemente el impenetrable. No es una denominación turística. Es una descripción literal. El impenetrable es una selva seca de una densidad tan extrema, con una red de espinas, enredaderas y vegetación rastrera tan compacta, que avanzar en su interior sin hacha o machete es físicamente imposible. En esta región sobreviven poblaciones de yaguareté, de tapir, de pecariqui milero y de aguaraguazú que en el resto del Chaco han desaparecido o están en retroceso crítico. El Parque Nacional El Impenetrable, creado en 2016, protege 128.000 hectáreas de este ecosistema y representa uno de los esfuerzos de conservación más importantes de la Argentina reciente. Pero lo que hace al Impenetrable verdaderamente singular no es solo su biodiversidad, es su agua. En el centro del Gran Chaco, uno de los ecosistemas más áridos de América del Sur, el Impenetrable contiene una red de riachos, madrejones y esteros que funcionan como refugio hídrico para toda la fauna regional durante las sequías. Es un oasis en el desierto verde. Un lugar donde la vida encontró la manera de persistir en las condiciones más hostiles del continente. Número 13. La Antártida Argentina, el territorio reclamado bajo el hielo. Antártida Argentina. Argentina es el único país del mundo que reclama soberanía sobre un sector de la Antártida basándose no solo en argumentos geográficos y jurídicos, sino en continuidad histórica ininterrumpida. La base Orcadas del Sur, establecida en 1904, es la estación científica antártica más antigua del mundo en funcionamiento continuo. Argentina lleva más de 120 años sin abandonar la Antártida. El sector antártico argentino abarca casi 1 millón de kilómetros cuadrados entre los meridianos 25 y 74 grados oeste, e incluye la península antártica, el mar de Weddell y parte del continente helado.
Bajo ese hielo, que en algunos puntos supera los 4.000 metros de espesor, los científicos han encontrado lagos subglaciales de agua líquida, cadenas montañosas más altas que los Alpes y yacimientos minerales cuya magnitud no ha sido completamente medida. La Argentina mantiene 13 bases en la Antártida, 6 de ellas permanentes, y es uno de los países con mayor presencia científica en el continente blanco. Lo que muy pocos saben es que en la Antártida Argentina nació el primer ser humano cuyo certificado de nacimiento indica como lugar de origen el continente antártico, Emilio Marcos Palma, nacido en la base Esperanza el 7 de enero de 1978. La Antártida Argentina no es solo un reclamo. Es un territorio habitado. Número 12. El yacimiento de Ischigualasto y los dinosaurios que cambiaron la ciencia. San Juan, Argentina. El Valle de la Luna apareció en el primer guión como paisaje. Pero hay una historia científica que no se contó entonces y que merece su propio espacio. En las rocas del Parque Provincial Ischigualasto se han encontrado los restos de criaturas que cambiaron fundamentalmente la comprensión evolutiva de los dinosaurios. El Eoraptor lunensis, descubierto en 1991, es uno de los dinosaurios más primitivos jamás hallados, una criatura bípeda de apenas 1 metro de longitud que vivió hace 231 millones de años y que los paleontólogos consideran cercana al origen común de todos los grupos de dinosaurios. Pero el hallazgo más impactante fue el de Leodromaeus murphy, descubierto en 2011, que desplazó al Eoraptor como candidato al ancestro de los terópodos, el grupo que incluye al Tyrannosaurus rex. Lo que esto significa es extraordinario, el lugar donde los dinosaurios carnívoros más grandes de la historia comenzaron su linaje está en San Juan, Argentina. No en el Jurásico tardío de Norteamérica. No en el Cretácico de Mongolia. En el Triásico temprano de la cuenca Ischigualasto, en una provincia argentina que hoy tiene menos de 700.000 habitantes. Cada metro cuadrado del Valle de la Luna es un capítulo del libro más importante que la evolución escribió. Número 11. El río Bermejo, el río que transporta más sedimento que el Nilo. Salta, Formosa y Chaco, Argentina. El río Bermejo nace en la Puna salteña y desciende con una violencia que pocos ríos del mundo pueden igualar. En su tramo superior, el Bermejo arrastra tal cantidad de sedimentos de las quebradas andinas que su agua es completamente opaca, de un color entre rojo y amarillo que le da su nombre. Los estudios hidrológicos estiman que el Bermejo transporta más de 100 millones de toneladas de sedimento por año, convirtiéndolo en uno de los ríos con mayor carga sedimentaria del mundo, comparable al río Amarillo de China y, en algunos registros, superando al Nilo en su proporción de sedimento por volumen de agua. Esa carga sedimentaria tiene consecuencias geomorfológicas extraordinarias, el Bermejo cambia constantemente de curso. No en escala humana, no en décadas, sino literalmente de un año a otro, abulsionando su lecho principal, creando nuevos canales, abandonando los viejos y redibujando el mapa de la llanura chaqueña con cada crecida. Las comunidades que viven en sus márgenes aprendieron a no construir cerca del río porque el río, sencillamente, no permanece donde lo dejaste. El Bermejo es el río más dinámico y más inestable de Argentina. Es también uno de los menos conocidos y menos documentados. Un río que rehace su propio mapa cada vez que llueve en la Puna. Número 10. El Ventisquero Negro, la cascada de hielo que nadie puede explicar. Río Negro, Argentina. En el Parque Nacional Nahuel Huapi, encajado entre bosques de Coihue y Lenga y a la vista del volcán Tronador, existe un fenómeno que desconcierta a los visitantes la primera vez que lo ven, una cascada de hielo sucio. El Ventisquero Negro es un glaciar de tipo colgar que desciende desde las laderas del Tronador y que, en su tramo final, expone una masa de hielo oscuro, casi negro, producido por la acumulación de partículas volcánicas, polvo mineral y detritos rocosos sobre su superficie. Cuando ese hielo se derrite, libera un chorro de agua mezclada con sedimento que cae en cascada sobre una laguna de color verde azulado de origen glaciar, produciendo una combinación visual de negro, blanco y turquesa que no existe en ningún otro glaciar accesible de Argentina. La rareza del Ventisquero Negro se debe a la combinación de 3 factores: la actividad volcánica del Tronador que deposita material sobre el hielo, el ángulo de la ladera que concentra los detritos en la lengua glaciar, y la temperatura del microclima local que mantiene al glaciar activo a una altitud relativamente baja. Es el único glaciar de fácil acceso en Argentina que exhibe este nivel de contaminación mineral natural. Y es, visualmente, uno de los espectáculos más desconcertantes que la naturaleza argentina ofrece. Número 9. El impacto de Campo del Cielo, el cielo que cayó. Santiago del Estero y Chaco, Argentina.
Hace entre 4.000 y 5.000 años, en una noche que ningún ser humano de este continente pudo haber olvidado, el cielo se partió sobre el Chaco argentino. Un meteorito de hierro y níquel, viajando a entre 40 y 60.000 kilómetros por hora, entró en la atmósfera, se fragmentó y sembró el noroeste del Chaco y el sur de Santiago del Estero con miles de fragmentos metálicos que impactaron sobre la llanura creando al menos 20 cráteres identificados, el mayor de los cuales mide 60 por 30 metros. El campo del cielo es hoy el campo de impacto meteorítico con mayor número de fragmentos recuperados del mundo. Los meteoritos encontrados aquí suman más de 100 toneladas de material extraterrestre, incluyendo el Gancedo, descubierto en 2016, con 30 toneladas de peso y el récord de ser el mayor fragmento metálico extraterrestre recuperado en la historia. Los pueblos originarios del Chaco conocían los meteoritos desde tiempos prehispánicos y los utilizaban para fabricar herramientas y puntas de lanza, lo que convierte al campo del cielo en posiblemente el primer yacimiento metalúrgico de América del Sur, aunque su materia prima vino del espacio. El cielo cayó aquí. Y todavía está, repartido en miles de fragmentos debajo de la tierra chaqueña. Número 8. La Laguna del Carbón, el punto más bajo de América. Santa Cruz, Argentina. La geografía tiene sus extremos. El punto más alto de las Américas es el Aconcagua, que ya conocemos. El punto más bajo se encuentra a apenas cientos de kilómetros al sur, en la misma Argentina. La Laguna del Carbón, en el departamento del Lago Buenos Aires de Santa Cruz, se encuentra a 105 metros bajo el nivel del mar, siendo la depresión más baja de todo el hemisferio occidental y la quinta más baja del mundo. Su nombre proviene del color oscuro de sus aguas, teñidas por una alta concentración de materia orgánica y minerales. La laguna ocupa el fondo de una depresión formada por la erosión glaciar durante el Pleistoceno, cuando los glaciares patagónicos tallaron cuencas que quedaron por debajo del nivel del mar al retroceder. El agua que la llena proviene de napas subterráneas y es altamente salina. El paisaje que rodea a la Laguna del Carbón es de una austeridad extrema, estepa patagónica barrida por el viento, sin árboles, sin refugios, con una luz que a 105 metros bajo el nivel del mar parece más intensa y más horizontal que en cualquier otro lugar. Argentina tiene el techo y el piso del hemisferio occidental. Muy pocos países del mundo pueden decir algo parecido. Número 7. El Parque Nacional Los Alerces, los árboles que vieron nacer a Roma. Chubut, Argentina. En la cordillera de Chubut, en un bosque que la lluvia patagónica mantiene húmedo y verde durante todo el año, existen árboles que estaban vivos cuando Roma fue fundada. El alerce patagónico, Fitzroya cupresoides, es la segunda especie vegetal más longeva del mundo, después del pino bristlecone de California. Los ejemplares más antiguos del Parque Nacional Los Alerces superan los 2.600 años de edad. Hay un alerce en particular, conocido como el abuelo, que ha sido datado en 2.600 años por métodos de dendrocronología. Cuando ese árbol germinó, Rómulo no había fundado Roma todavía. Cuando ese árbol tenía 500 años, el Imperio Romano estaba en su apogeo. Cuando tenía 1000, Carlomagno gobernaba Europa. Cuando tenía 2000, Colón no había llegado a América. Y cuando tiene 2600, los turistas se sacan fotografías a su pie. El alerce no solo es longevo. Es una especie que acumula biomasa a una velocidad extraordinaria a lo largo de los siglos, alcanzando diámetros de más de 4 metros en los ejemplares más antiguos. El Parque Nacional Los Alerces, declarado Patrimonio de la Humanidad en 2017, protege el mayor bosque de alerces conservado del mundo. Es el archivo biológico más antiguo de la Argentina. Y todavía está creciendo. Número 6. El sistema de termas de Copahue, las aguas que curan y las que matan. Neuquén, Argentina. A los pies del volcán Copahue, en el corazón de la cordillera neuquina, emerge un sistema de aguas termales de características tan extremas que los médicos las clasifican en dos categorías, las que curan y las que destruyen. Las termas de Copahue producen aguas sulfurosas, ácidas y mineralizadas a temperaturas que van desde los 35 hasta los 98 grados centígrados. El barro volcánico que se forma en sus bordes tiene una concentración de azufre tan alta que se utiliza con fines terapéuticos en el tratamiento de enfermedades dermatológicas y reumatológicas, con resultados clínicamente documentados. Pero las mismas aguas que en concentraciones controladas alivian la artritis pueden, en sus fuentes naturales, producir quemaduras químicas graves en cuestión de segundos. Algunos surgentes del sistema Copahue tienen un pH inferior a 1, similar al del ácido clorhídrico diluido.
El complejo termal de Copahue fue utilizado por los pueblos mapuches durante siglos como lugar sagrado de sanación y como destino ritual. Los primeros europeos que lo describieron en el siglo XVIII quedaron asombrados ante aguas que humeaban, burbujeaban y despedían un olor que describieron como el aliento del infierno. Hoy es uno de los destinos de termalismo medicinal más importantes de América del Sur. Y el volcán que lo alimenta todavía activo. No hay sistema termal más frágil ni más poderoso en la Argentina. Número 5. El acuífero Puelche, el agua que está debajo de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. Bajo la ciudad más grande de Argentina, bajo los 20 millones de personas del área metropolitana de Buenos Aires, bajo las autopistas y el subterráneo y los edificios y los cementerios, existe un mar de agua dulce. El acuífero Puelche es una formación hídrica subterránea que se extiende bajo la pampa húmeda desde el norte de la provincia de Buenos Aires hasta partes de Santa Fe y Entre Ríos. Sus aguas, acumuladas durante decenas de miles de años, se encuentran entre los 5 y los 50 metros de profundidad bajo la superficie urbana. Durante décadas, el Puelche fue la principal fuente de agua para miles de industrias y pozos domiciliarios del Gran Buenos Aires. La extracción masiva, especialmente entre los años 40 y los 80 del siglo XX, provocó el descenso del nivel freático en algunos sectores y en otros, paradójicamente, su ascenso, generando un fenómeno conocido como ascenso de la napa que hoy provoca inundaciones de sótanos, corrosión de cimientos y hundimiento de pavimentos en barrios de la ciudad que no tienen ninguna relación con la lluvia. El Puelche es hoy un sistema en desequilibrio, demasiado extraído en algunos sectores, demasiado recargado en otros, subiendo y bajando de maneras que los hidrólogos monitorean con preocupación. Buenos Aires está construida sobre agua. Y esa agua se está moviendo. Número 4. El Delta del Paraná, el territorio que crece. Entre Ríos y Buenos Aires, Argentina. El Delta del Paraná es una de las pocas regiones del planeta donde el mapa se equivoca con certeza, lo que muestra hoy será diferente dentro de 10 años. El delta avanza hacia el Río de la Plata a una velocidad de 70 metros por año, acumulando los sedimentos que el río Paraná transporta desde las cuencas del interior del continente y depositándolos en un frente deltaico activo que ha ganado al mar más de 600 kilómetros cuadrados en los últimos 100 años. Las islas que forman el delta son jóvenes en términos geológicos. Algunas tienen menos de 200 años. Otras están en proceso de formación ahora mismo, visibles solo como bancos de arena que a veces emergen y a veces desaparecen con las crecientes. El sistema deltaico alberga más de 300 especies de aves, una diversidad de anfibios y reptiles que no tiene equivalente en el litoral atlántico sudamericano, y comunidades humanas que adaptaron su arquitectura, su transporte y su cultura a vivir en un territorio que no es tierra ni agua sino algo intermedio y en permanente transformación. El delta del Paraná no es estático. Está vivo, está creciendo y está avanzando hacia el mar a razón de 70 metros por año. En el tiempo que lleva existiendo la República Argentina, el delta ha crecido en superficie lo que tardaría generaciones en construir. Número 3. El complejo volcánico Payún Matrú, la supervolcán dormida. Mendoza, Argentina. En la Payunia mendocina, que en el primer guión describimos como el campo de volcanes más denso del hemisferio sur, existe un sistema volcánico que los geólogos clasifican en una categoría propia, el complejo volcánico Payún Matrú. Esta estructura caldera estratovolcán tiene aproximadamente 20 kilómetros de diámetro en su caldera principal, está rodeada por más de 800 conos volcánicos satélites y produjo en sus últimas erupciones, ocurridas hace entre 8.000 y 10.000 años, coladas de lava que cubrieron más de 2.000 kilómetros cuadrados de la llanura patagónica. Los estudios geofísicos indican que el sistema Payún Matrú tiene una cámara magmática activa. No está dormido en el sentido de que su sistema interno ya no funciona. Está dormido en el sentido de que no ha erupcionado en el horizonte humano reciente, pero la actividad sísmica local y las mediciones de deformación del suelo sugieren que el magma todavía se mueve en su interior. Si el Payún Matrú entrara en una erupción de magnitud comparable a sus episodios históricos, el volumen de lava generado podría cubrir la provincia de Mendoza. No la capital. La provincia entera. No hay otro sistema volcánico en Argentina con esa combinación de tamaño, actividad interna documentada y densidad de conos satélites. El Payún Matrú es el volcán que nadie está mirando y que, en la escala geológica, podría ser el más importante de todos. Número 2. La formación Ixchichuca, el fósil que reescribió la historia de los mamíferos. San Juan, Argentina.
En las mismas tierras de San Juan que produjeron los dinosaurios más antiguos del mundo, los paleontólogos encontraron algo que cambió la comprensión de los mamíferos de manera todavía más profunda. En la formación Ischichuca, de edad Triásica media, se hallaron los restos de sinodontios y disinodontes, los grupos de reptiles sinápsidos que precedieron a los mamíferos, en un estado de conservación y en una diversidad taxonómica sin equivalente en el resto del mundo. El hallazgo más relevante fue el de Leodicinodon, un disinodontes de la formación Ischichuca que resultó ser el registro más antiguo de herbívoros grandes en el linaje que conduciría a los mamíferos. Pero el impacto científico de esta formación va más allá de los fósiles individuales. San Juan es el lugar del mundo donde mejor puede estudiarse la transición de los reptiles sinápsidos hacia los mamíferos verdaderos. En ningún otro punto del planeta existe una secuencia estratigráfica tan completa y tan bien expuesta de ese periodo de transición que ocurrió hace entre 250 y 230 millones de años. Los mamíferos que pueblan hoy la Tierra, incluyendo los seres humanos, tienen su origen evolutivo en un grupo que emergió en un territorio que hoy es parte de Argentina. San Juan no es solo donde comenzaron los dinosaurios. Es donde comenzamos nosotros. Número 1. El Sistema Hídrico Integrado del Plata, la cuenca que alimenta a un continente y nadie nombra. Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe, Chaco y Formosa, Argentina. Los ríos más famosos del mundo tienen un nombre. El Amazonas. El Nilo. El Mississippi. El Danubio. Hay una cuenca hídrica en América del Sur que es la segunda más grande del mundo después de la del Amazonas, que drena más de 3 millones de kilómetros cuadrados de 5 países, que alimenta a más de 100 millones de personas y que genera más del 70% del Producto Interior Bruto de toda América del Sur. Y casi nadie sabe su nombre. La Cuenca del Plata integra los sistemas del Paraná, el Paraguay, el Uruguay y el Río de la Plata en un megasistema hídrico cuyo caudal combinado convierte al Río de la Plata en el estuario más ancho del mundo, 220 kilómetros de ancho en su desembocadura, más que la distancia entre Buenos Aires y Montevideo. Este sistema no es solo hidrológico. Es económico, geopolítico, ecológico y civilizatorio. Las ciudades más importantes de 4 países, Buenos Aires, Montevideo, Asunción, Rosario, nacieron y crecieron sobre sus márgenes. La soja que alimenta a Europa y a China baja por sus ríos. La energía eléctrica que ilumina Brasil, Argentina y Paraguay se genera en sus altos. Los nutrientes que sostienen los pesqueros del Atlántico Sur vienen de sus cuencas. Y sin embargo, cuando alguien pregunta cuál es el río más importante de América del Sur, la respuesta instintiva es el Amazonas. El Amazonas tiene más agua. Pero la Cuenca del Plata tiene más civilización. Es el sistema que hizo posible que existiera lo que hoy llamamos el sur del continente. Es el sistema sin el cual Argentina, Uruguay, Paraguay y gran parte de Brasil simplemente no existirían como los conocemos. No es solo el río más importante de Argentina. Es el sistema que organizó la vida de 100 millones de personas sin que ninguna de ellas lo supiera. El Plata no es un río. Es la columna vertebral invisible de un continente. Acabas de recorrer la segunda Argentina. La que está debajo de la primera. La que nadie nombra en los libros de texto pero que está ahí, funcionando, creciendo, sonando, acumulando sedimento y reescribiendo la historia de los mamíferos y los dinosaurios y el agua y el tiempo. En este recorrido descubriste que Argentina tiene el punto más bajo del hemisferio occidental y el más alto. Que tiene el árbol más viejo del sur del planeta y el río que transporta más sedimento que el Nilo. Que tiene un volcán que puede sonar y un bosque de árboles de piedra que vivieron en el Jurásico. Y que debajo de la ciudad más grande del país hay un mar de agua dulce que se mueve sin que nadie le preste atención. Pero sobre todo descubriste que la cuenca que organiza la vida de 100 millones de personas en 4 países es el sistema más importante de América del Sur y que casi nadie sabe su nombre. ¿Cuál de todos estos datos no podías imaginar antes de hoy? ¿El meteorito que cayó en el Chaco hace 5000 años y todavía está allí? ¿El árbol que vio nacer a Roma? ¿La cuenca que lo alimenta todo sin que nadie la nombre? Cuéntanos en los comentarios. Nos importa saberlo. Si esta segunda entrega te impactó tanto como la primera, ya sabes lo que viene ahora. Suscríbete al canal, activa la campana y compártelo con alguien que todavía crea que la geografía es una materia aburrida. Porque lo que acabamos de hacer juntos no es geografía. Es el descubrimiento de que el planeta en el que vivimos es mucho más extraño, mucho más viejo y mucho más extraordinario de lo que ningún sistema educativo se ha atrevido a enseñar.
Argentina tiene más secretos. Muchos más. El tercer recorrido viene. Y te prometemos que el número 1 de la próxima entrega va a dejar sin palabras incluso a los que ya vieron las dos primeras. Nos vemos.